continuar con lo que hemos estado hablando durante estas semanas. Hemos estado tratando el tema sobre libertad verdadera. Hemos hablado sobre algunas cuestiones o conceptos en relación a lo que significa ser libres. Hemos respondido, en la primera oportunidad respondimos a la pregunta ¿para qué el Señor nos hizo libres? ¿Nos hizo libres del pecado o libres para pecar? Y es que algunos malinterpretan la libertad. Algunos malinterpretan la libertad, y hemos dicho en momentos anteriores, hemos dicho que un mal concepto o un concepto equivocado de libertad puede ser muy peligroso, porque nos puede llevar a cometer o caminar por caminos equivocados. Y la semana pasada comenzamos, dentro de esa serie de mensajes acerca de libertad verdadera, comenzamos a mencionar algunas características de los que han sido libres de pecado. Hemos leído Juan capítulo 8 versículo 36. El Señor dice: así que si el Hijo los hace libres, ustedes serán o son verdaderamente libres. Cuando hablamos de libertad verdadera, no estamos hablando de licencia para pecar. Estamos hablando de que hemos sido llamados a vivir para Dios. Hemos sido llamados a vivir bajo el señorío y también la autoridad de Cristo. La Biblia nos dice en primera de Juan capítulo 3 versículos 6, 8 y 9: todo el que siga viviendo en él no pecará, pero todo el que sigue pecando no lo conoce ni entiende quién es él. Sin embargo, cuando alguien sigue pecando, demuestra que pertenece al diablo, el cual peca desde el principio. Pero el Hijo de Dios vino para destruir las obras del diablo. Los que han nacido en la familia de Dios, dice el verso 9, dice, no se caracterizan por practicar el pecado, porque la vida de Dios está en ellos. Así que no pueden seguir pecando porque son hijos de Dios. Hemos dicho, entre muchas cosas, hemos mencionado que cuando hablamos de libertad verdadera, esto no se trata de saber solamente que Cristo murió por mí, se trata de vivir como alguien por quien Cristo murió. Amén. Es muy distinto. No se trata solamente de entender el mensaje de la cruz, es vivir de acuerdo al sacrificio que hizo Jesús en la cruz del Calvario por nosotros. De ahí que comenzamos a mencionar algunas características de aquellos que han sido libres de él pecado. Y la primera característica que mencionamos la semana pasada fue que aquellos que han sido libres del pecado, en primer lugar, han sido regenerados. Amén. Hay una nueva naturaleza. La palabra regeneración mencionamos que es simplemente nacer de nuevo. Pablo lo dijo a Tito en el capítulo 3 versículo 5: nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. En ese mismo pasaje, la Nueva Traducción Viviente lo dice de esta forma: él nos salvó no por las acciones justas que nosotros habíamos hecho, sino por su misericordia nos lavó, quitando nuestros pecados, y nos dio un nuevo nacimiento. Eso es regeneración. La regeneración no se trata de una mejor versión de mí. Jesús no vino a hacer algo mejor de mí, a quitar aquellas cosas malas, ¿verdad? De lo que yo era antes, y entonces poner reemplazar esa área mala en mi vida y poner algo bueno. De eso no se trata la regeneración. La regeneración no es hacer una mejor versión de mí. La regeneración quiere decir que he sido hecho nuevo por la gracia y la misericordia del Señor. Él nos ha hecho nuevos. ¿Cuántos alaban a Dios por ello? Tenemos una vida nueva. El nacimiento físico nos equipa para la tierra, pero el nuevo nacimiento nos prepara para poder ir al cielo. También mencionamos la semana pasada que la segunda característica es que estos que han sido libres del pecado se caracterizan, además de haber sido regenerados, también viven en obediencia a la palabra de Dios. Jesús lo dijo en Juan
Juan 8, 31 y 32, Jesús les dijo a los judíos que habían creído en él: si ustedes obedecen mis enseñanzas, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán. Mire cómo categóricamente Jesús dice: y conocerán la verdad. Amén. No hemos sido, Dios no solamente nos hizo libres, sino que nos da los recursos necesarios para permanecer en libertad. Pablo dice: si ustedes han sido libres, vivan entonces de acuerdo a esa libertad. ¿Y cómo logramos permanecer libres? Nosotros, que somos seres humanos faltosos, que cometemos errores, que tomamos malas decisiones. Bueno, es precisamente conociendo la palabra de Dios. Cuando nosotros abrimos nuestro corazón y alineamos nuestra vida, aleluya, a vivir de acuerdo a la palabra del Señor, encontraremos que la libertad en Cristo, aleluya, será mucho más fácil cuando vivimos bajo la autoridad y bajo la dirección de la palabra del Señor. Jesús dijo: y conocerán la verdad. Y cuando ustedes conozcan, a medida de que ustedes conozcan la verdad os hará libres. No se trata solo de haber sido hechos libres, se trata de permanecer libres. Amén. Un reo puede cumplir su condena en una cárcel, pero si no entiende que cuando sale de esa cárcel tiene que sujetarse a las leyes, a las normas de conducta y comportamiento en la sociedad. Si no entiende que tiene que vivir bajo esas leyes y esas normas, va a volver al lugar de donde salió. Pero cuando usted y yo aprendemos la palabra, abrimos nuestro corazón para crecer y conocer la palabra del Señor, Jesús dijo: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Porque la verdadera libertad es vivir dentro de los límites de la verdad, de conocer la verdad que el Señor nos habla a través de su palabra. Un pasaje que leímos la semana pasada es Santiago capítulo 1 verso 25. La Biblia dice: por el contrario, si ustedes ponen toda su atención, note a dónde, en la palabra de Dios. Cuando ustedes ponen atención a la palabra de Dios, dice, y la obedecen siempre, serán felices en todo lo que hagan, porque la palabra de Dios es perfecta y los libera del pecado. ¿Se da cuenta? Es en la palabra de Dios. Aquellos que han sido libres del pecado, aleluya, presentan estas primeras dos características que he mencionado. Son regenerados, amén, han nacido de nuevo. Amén, por eso son libres, pero también son personas, aleluya, que viven de acuerdo a la palabra del Señor. Amén. Ahora vamos a hablar de la tercera característica. Esta tercera característica dice: producen fruto de santidad. Una persona que vive, aleluya, en libertad, que vive la verdadera libertad en Cristo, es una persona, es un creyente, aleluya, que muestra fruto de santidad. Romanos capítulo 6 versículo 22 dice, vaya conmigo por favor, o véalo aquí en la pantalla, pero note bien lo que dice Romanos 6 22. Leo la Reina Valera del 60. Dice: mas ahora que habéis sido libertados del pecado. Note cómo puntualmente Pablo dice, es ahora que han cambiado, ahora que Dios ha hecho la obra en sus vidas, ahora que han conocido a Jesús y han sido libertados del pecado. Dice: y han sido hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto, ¿qué? La santificación. Amén. La santificación, dice el Señor. Amén. A través de su palabra, tenéis por vuestro fruto la santificación, como fin la vida eterna. Aquellos que han sido libres del pecado tienen que, aleluya, dar como resultado esta clase de fruto. Un fruto que los lleve a un proceso de santificación. No quiere decir que hemos sido hechos santos de la noche a la mañana. Amén. Pero entramos en ese proceso
de santificación, dice el apóstol Pablo. Estamos siendo santificados por medio del Espíritu Santo, por medio de la palabra, por medio, aleluya, de aquellas formas en las que Dios trabaja en nuestras vidas, porque el fruto que se busca en cada uno de aquellos que han sido libres del pecado es la santificación. Usted puede hablar de libertad, pero si no está dando fruto de santificación, su libertad es puro cuento. Amén. ¿Me entiendes? Son palabras. Sencillamente, aleluya, son puros cuentos. Si usted no está dando fruto, la verdadera libertad en Cristo no se demuestra con nuestras palabras, sino con el fruto visible de una vida transformada. Amén. No se demuestra ni siquiera llorando los domingos aquí en el altar. Se demuestra día a día en la forma en la que tú te desarrollas constantemente en el día a día. Se demuestra en esa evidencia de fruto que tú estás mostrando en tu trabajo, a través de tu carácter, a través del trato que tú das con las personas, a través, aleluya, de la forma en que tú te diriges en tu casa, en tu hogar, la manera en que tú administras las capacidades que Dios ha puesto en tu vida. Cuando tú eres íntegro, esa clase de fruto, aleluya, solamente se puede producir a través, aleluya, de esa obra de Cristo en nuestras vidas, porque Él nos ha hecho libres. Y entonces dice: ustedes, su fruto tiene que ser la santificación. Denle un aplauso fuerte a nuestro Dios. La libertad del pecado, aleluya, nos lleva a una vida que produce frutos visibles. El fruto de santidad no es algo que usted oculte. El fruto de santidad es algo que se hace evidente en la forma en que tú hablas, en la forma en que tú piensas, en la forma en que tú te conduces. Tus decisiones hablan, aleluya, de ese fruto de santidad. Tus conversaciones hablan. Lo que tú posteas en Facebook, Dios no se mete en eso. Facebook también hace evidente la clase de fruto que está produciendo tu corazón. Amén. Todo eso, la forma en que nosotros reaccionamos a las circunstancias. Mire, no se trata de dones, no se trata de capacidades, no se trata de cuán talentoso tú eres. Puede ser el más talentoso en la iglesia, puede ser el hermano que más se destaca porque tiene tantos dones espirituales. Y usted dice: wow, ese hermano tiene una unción poderosa, tiene unos dones preciosos. Bueno, ¿sabe que el fruto de santidad no tiene que ver con los dones espirituales? No tiene que ver con los talentos que tú tengas, no tiene que ver con la posición que tú tengas dentro de la iglesia. Los dones espirituales, hermanos, nos hablan de regalos. Son regalos. Usted no se esforzó para alcanzarlos. Dios quiso darlos porque son dones, son regalos de Dios. Pero el fruto no es un regalo, el fruto es carácter. El fruto es carácter. Aleluya, los dones son regalos, el fruto es carácter. No se trata solo de no hacer lo malo o de alejarnos de las cosas malas, sino de hacer lo bueno, aquello que está alineado a la voluntad de Dios y que es agradable delante de sus ojos. Cuando hablamos del fruto de santidad, no estamos hablando simplemente de tomar distancia de las cosas malas o de no hacer lo que no debo de hacer. El fruto de santidad nos va a empujar, nos va a orientar, nos va a llevar a hacer aquello que agrada y que está dentro de la voluntad del Señor. Amén. Así que los que han sido libres del pecado no solamente muestran que Dios los ha hecho nuevos, la regeneración. No solamente, aleluya, son gente obediente o que viven conforme a la palabra de Dios. También son personas que muestran frutos visibles de una vida libre. Y esa vida libre usted la va a identificar en esas personas porque tienen vidas gozosas, libres de la culpa.
Amén. Son personas que constantemente están gozosos a pesar de las circunstancias, a pesar de las dificultades. Ellos han encontrado en el gozo la fortaleza para poder seguir adelante. De ahí que dice la Biblia: el gozo del Señor es nuestra fortaleza. ¿Cuántos dicen amén a eso? Den un aplauso fuerte a nuestro Dios. Son frutos visibles y usted los ve, aleluya, no siendo perfectos, aleluya, también hay fallas, pero ¿sabe qué? No las excusan, tampoco justifican el pecado. Lo que hacen es que lo combaten, lo confiesan y lo abandonan. Pero también se muestra a través de una vida sensible a la voz del Espíritu, que madura al parecerse cada vez más a Jesús. Dice, aleluya, el apóstol Pablo, aleluya: tenéis por vuestro fruto la santificación. Jesús lo dijo de esta manera, Mateo capítulo 5 versículo 8. Recuerda cuando Jesús está en el monte, en aquel monte dando su sermón, ¿verdad? En el sermón de la montaña, un sermón conocido, Mateo 5, Mateo 6, Mateo 7, aleluya, un sermón extenso. Y cuando Jesús está hablando en aquel lugar ante la multitud, habla de bienaventuranzas, y dentro de esas bienaventuranzas Jesús dijo lo siguiente: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Vuestro fruto, dice el apóstol Pablo, es vuestra santificación. Tenemos, aleluya, que evidenciar a través del fruto. Y ese fruto de santidad, anote lo siguiente, por favor. Voy a mencionar algunas cosas aquí. El fruto de santidad, en primer lugar, es el resultado de tener hambre de santidad. Ahí mismo en Mateo 5, versículo 6, Jesús dijo lo siguiente: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Hambre y sed de justicia. Cuando Jesús está hablando de hambre y sed, no se está refiriendo a antojos. Amén. Porque a veces los antojos, somos a veces personas muy antojadas, ¿no? Usted ya comió, usted ya cenó, ya dio sus 3 comidas del día, y todavía dice, sobre todo los mexicanos, ¿no? Ay, traigo como antojito de, ¿verdad? Aquí no es muy común, pero allá en México, oiga, usted va manejando y allá en México, no sé por qué, pero todo huele. ¿A poco no? Y apenas pasa por la panadería y uno se da cuenta que el pan acaba de salir. ¿A poco no? O pasa por la carnicería y ya más o menos como eso de las 6 de la tarde, oiga, el caso empieza a oler, ¿verdad? Que ya los chicharrones se metieron al caso, y en un ratito más, nosotros teníamos carnicerías allá en México, y la gente iba llegando con su costalito ya. Todavía los chicharrones no salían, pero ya la gente iba empezando a hacer fila. ¿Por qué? Porque los querían calientitos, amén, con unas tortillas recién nacidas, dijo aquel. Ay, Señor santo. Y si son de puerco, olvídese. Ya me animé aquí. Bueno, vamos a continuar con el mensaje. No se me distraigan, ¿ok? No se me distraigan. Pero resulta que, no, a unos hasta les dolió aquí, ¿verdad? Entonces, estábamos hablando de hambre y sed de justicia, ¿verdad? Cuando Jesús habla de hambre, cuando Jesús está hablando de esta clase de hambre, no está hablando de meros antojos pasajeros, ¿verdad? No es un antojo pasajero, es porque me quedó un huequito, porque de pronto se me apetece algo. No, cuando Jesús habla de esta clase de hambre, está hablando de una necesidad profunda, de esa hambre que duele. ¿Cuántos la han experimentado en algún momento? Esa hambre que duele, ¿por qué? Porque es una necesidad profunda. Y en el lenguaje bíblico, hambre y sed representan un deseo intenso y vital. Es decir, así como el cuerpo no puede vivir sin alimento o agua, el espíritu no puede vivir sin la presencia, la voluntad y la justicia de Dios. ¿Cuántos alaban al Señor por ello? Tienen hambre
y sed de justicia. Cuando Jesús se refiere a la justicia, se trata de vivir conforme a la voluntad de Dios, buscando lo que es recto, lo que es santo, lo que es verdadero delante de Él. Aquellos, aleluya, que tienen hambre y sed de justicia, no se conforman con simplemente portarse bien, aleluya, no se conforman con simplemente, aleluya, ser un parámetro o vivir dentro de los parámetros que se esperan. Estas personas que tienen hambre y sed de justicia quieren parecerse a Jesús, así que hablan como Jesús, caminan como Jesús, siguen las pisadas de Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús es su modelo de vida. ¿Cuántos alaban al Señor por ello? Aquellos que tienen hambre y sed de justicia no se conforman al mundo, ni se dejan dominar por los apetitos del mundo. Aleluya. Para el que tiene hambre y sed de justicia, la santidad no es una carga, es un deleite. Por eso dice el Señor, son bienaventurados. Aleluya, son bienaventurados. Mire, volviendo a la panadería, porque algunos se me quedaron ahí. Amén. Y usted va pasando y huele el pan, ¿verdad? O a veces no es ni siquiera allá donde vivíamos nosotros, de repente pasaba el panadero y no sé si por allá con ustedes, pero decía, llegó el pan. Amén. Y apenas decía pan y uno pensaba en café. ¿A poco no? El pan y café, o pan con mantequilla, ¿ok? Ah, bueno. Y oiga, y uno decía, no, ya estoy lleno, y de pronto el pan, y luego uno empieza en esos antojos, ¿no? Pero muchas veces, aun cuando no queremos, se nos antoja. ¿Por qué? Porque dicen que de verdad dan ganas, ¿verdad? ¿A cuánto no le gusta esto? No se preocupe, no, yo estoy bien. Y empiezas a ver comer a la persona. Ay, bueno, un poquito, hay un tantito. ¿Por qué? Porque deben dar ganas. Pero ¿sabe qué? Aquellos que tienen hambre y sed de justicia son como Daniel, estando allá en Babilonia, ¿se acuerda? La Biblia dice que se le ofreció lo mejor de lo mejor para comer. Pero ¿qué dijo Daniel? En el capítulo 1, versículo 8, él propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey. Amén. Aquellos que tienen hambre y sed de justicia no se dejan llevar por los apetitos carnales. Ellos resuelven, aleluya, parecerse a Jesús. Ellos resuelven. La santidad no es una distinción para algunos, es la evidencia de los que han sido libres del pecado. Por eso Pablo dice en Hebreos capítulo 12, versículo 14, seguid la paz con todos, pero también dice, y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Pero este concepto no es un concepto exclusivo de Pablo. No solamente, aleluya, Pablo lo menciona en sus cartas, es también un pensamiento, hermanos, aleluya, universal en las cartas, aleluya, del Nuevo Testamento. Primera de Pedro capítulo 1, versículo 16, Pedro dijo, sed santos porque yo soy santo, porque Dios es santo. Aleluya, esa es, aleluya, una evidencia de aquellos que dan el fruto de la santidad. Pero también es el resultado de renovar nuestra mente por el Espíritu. Una persona que está dando fruto de santidad es una persona que se está renovando constantemente en sus pensamientos, que constantemente Dios está obrando a través de su Espíritu Santo para cambiar su manera de pensar. Pablo lo dijo en Romanos 12, versículo 2, la Nueva Traducción Viviente dice, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas. Estamos hablando de libertad verdadera. Estamos hablando de libertad. Dice, los transforma en personas nuevas. ¿Cómo? Al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable
y perfecta. Cuando permitimos o cuando dejamos que Dios cambie nuestra manera de pensar, cuando nos estamos renovando continuamente en nuestros pensamientos, aleluya, dice el apóstol Pablo, en esa renovación ustedes van a ir aprendiendo a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, es agradable y es perfecta. Qué importante es que nosotros nos renovemos en nuestra mente, o que permitamos que el Espíritu Santo de Dios transforme nuestra manera de pensar. Y es que la verdadera libertad se establece cuando tu manera de pensar se alinea a la verdad de Dios. Ya lo mencionábamos en el segundo punto que compartíamos la semana pasada. La mente renovada no negocia con el pecado. Una mente que ha sido renovada no negocia con el pecado. No hay manera. Por eso Daniel no se puso a negociar. Bueno, un poquito. Bueno, mira, ¿qué tal si yo cedo en esto y tú cedes en aquello? No, Daniel propuso tajantemente: yo no me voy a contaminar. ¿Por qué José salió huyendo? ¿Sabe por qué? Porque él no estuvo dispuesto a negociar con la esposa de Potifar. De ahí que José, amados hermanos, ha sido tomado como un tipo de Cristo en el Antiguo Testamento. Amén. ¿Por qué? Porque él decidió, aleluya, obedecer a Dios y sujetarse a la voluntad de Dios y no fallar. Por eso, cuando la mujer le propuso irse a acostar con ella, aleluya, a la cama, la Biblia dice que José dijo: ¿cómo yo habré de pecar o hacer tan grande mal delante del Señor? Una persona que está renovando su mente, hermanos, no negocia con el pecado, no se codea con el pecado. Y hay veces, hermanos, que nosotros, aún siendo cristianos, por ahí estamos todavía coqueteando con el pecado. Cuidado. Cuidado cuando coqueteas con el pecado. Cuidado cuando empiezas a ser permisivo en ciertas cosas en tu vida. Amén. Tenemos que tener mucho cuidado y no negociar con el pecado. De ahí que es necesario que nuestra mente se esté renovando. Amén. Una mente renovada no negocia con el pecado porque lo reconoce como algo ajeno a su naturaleza. Amén. Yo trabajé en la carpintería por algún tiempo y era muy común que de pronto, hermanos, llegábamos con los dedos con astillas, amén, astillados, ¿sí? Y llegabas a la casa y traías esa sensación de que algo traías en algún dedo y empezaba uno a quererse morder con los dientes, pero no alcanzaba, algo pequeñito, pero cómo molesta. Pero ya con el tiempo empezaba a molestar más. ¿Sabe por qué? Porque el dedo comenzaba, o las yemas del dedo o en la mano se comenzaban ¿cómo se dice? Empezaba una inflamación. Amén. Se empezaba a inflamar. Y sabe que esa inflamación es producto de algo. El cuerpo está detectando, aunque muy pequeño, está detectando un objeto extraño. Y lo que está haciendo es, aleluya, protegiendo al cuerpo. Y entonces, aleluya, el cuerpo ataca ese objeto extraño. ¿Por qué? Porque aunque pequeño, no es parte de su naturaleza. Pablo dice: dejen que Dios los transforme al cambiarles la manera de pensar. Y cuando tú permites que el Espíritu Santo de Dios empiece a trabajar con tus pensamientos, tú te vas a dar cuenta, aleluya, que no habrá manera en que el pecado, aleluya, penetre a tu corazón y dañe tu alma. ¿Por qué? Porque habrá en ti, aleluya, esa sensación: hay algo extraño aquí, hay algo que no va conmigo, hay algo que no va con los principios que ahora yo estoy con los que yo estoy queriendo vivir. Esa norma, esa conducta, esos comportamientos, esos pensamientos no van acorde a lo que yo quiero, porque ahora yo quiero vivir de acuerdo a la voluntad del Señor. ¿Alguien está entendiendo esta palabra en esta tarde? Den un aplauso fuerte al Señor.
Necesitamos renovar nuestra mente. Y cuando tú estás renovando tu mente, aleluya, en el mover del Espíritu de Dios en tu vida, esa renovación de tu mente, esa mente renovada te va a llevar, aleluya, a alinear tus pensamientos a la voluntad del Señor. Todo pensamiento contrario a la voluntad de Dios, aleluya, todo pensamiento que no se sujete a Cristo, todo pensamiento que no vaya de acuerdo a lo que Dios quiere hacer en mi vida, si no va de acuerdo al propósito de Dios, todo ese pensamiento va a ser como ese objeto extraño, por más pequeño que sea, por más pequeño, por más inocente que parezca ese pensamiento, porque el enemigo, hermanos, el enemigo siembra pensamientos. El enemigo siembra pensamientos. ¿Por qué? Porque sabe que la mente, cuando esos pensamientos, aleluya, se apodera de tu mente, ese pensamiento comienza a inflamar, aleluya, toda tu mente y puede llegar a dañar, aleluya, tu conducta, tu vida. Y te puede alejar de la voluntad de Dios y no te va a permitir alcanzar el propósito de Dios en tu vida. De ahí que una mente renovada escucha el llamado de 2 Corintios capítulo 10 versículo número 5. Destruimos todo obstáculo de arrogancia que impide que la gente conozca a Dios. Capturamos, otra versión dice, llevando cautivo. Amén. Hay que llevar cautivo, dice, los pensamientos rebeldes. Enseñamos a las personas a obedecer a Cristo. Amén. Hay que llevar cautivo todo pensamiento a la autoridad, a la sujeción y al señorío de nuestro Señor Jesucristo. El fruto de santidad es el resultado de una mente que se está renovando por el Espíritu Santo de Dios. Por eso Pablo dice, dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles su manera de pensar. Dios quiere trabajar en nuestros pensamientos también. Y debemos permitir que lo haga, porque lo que toleras en tu pensamiento va a dominar tu conducta. Va a determinar tus comportamientos, va a determinar la forma en que tú reaccionas a la tentación. Porque va a haber esos momentos. No porque ahora eres cristiano quiere decir que la tentación ya no va a ser parte de tu vida. La tentación va a estar ahí esperando el momento oportuno para atacarte, para venir sobre de ti. Pero cuando tú estás siendo renovado en tu mente, la tentación no cumplirá su propósito, sino que serás victorioso. Por eso dice el apóstol Pablo, gracias sean dadas al Señor, quien nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Una mente renovada es el terreno donde crece la libertad, donde se desarrolla la libertad. Pero también el fruto, aleluya, de santidad es el resultado de desarrollar hambre por lo eterno. Hambre por lo eterno. Y esto es importante. Mire lo que dice el apóstol Pablo en Colosenses capítulo 3 versículo número 2. La traducción lenguaje actual dice, leo los primeros 2 versículos de Colosenses, dice de capítulo 3, dice, Dios les dio nueva vida, pues lo resucitó juntamente con Cristo. Por eso, dediquen toda su vida a hacer lo que a Dios le agrada. Piensen en las cosas del cielo, donde Cristo gobierna a la derecha de Dios. No piensen en las cosas de este mundo. La santidad es el resultado de poner nuestra mirada más allá de lo que ven nuestros ojos. Es el resultado de enfocarnos en lo eterno y no en lo temporal. Vivir para la eternidad y no para el momento.
vivir para lo eterno y no para lo que es temporal. Y hay muchas personas que se equivocan dentro de la vida cristiana o del caminar de la vida cristiana. Aleluya, piensan que pueden desarrollar un buen estilo de vida cristiana todavía viviendo con la perspectiva de lo temporal y están equivocados. No se puede, van a fracasar, no podrán seguir adelante. Si tú has resucitado con Cristo, dice el apóstol Pablo claramente, si ustedes han recibido una nueva vida en Cristo, dice el apóstol Pablo, dediquen toda su vida a hacer lo que a Dios le agrada y piensen en las cosas del cielo, donde Cristo gobierna a la derecha de Dios, y no piensen en las cosas de este mundo. Si nosotros equivocamos la perspectiva de vida, vamos a fracasar en nuestro caminar y no vamos a evidenciar fruto de santidad. Ese es, aleluya, lo que dice el apóstol Pablo cuando habla del fruto de la santificación. Si queremos ser santificados en el Señor, debemos enfocarnos en lo eterno y no en lo temporal. Claramente Pablo dice, piensen en las cosas del cielo. Muchas personas anhelan ir al cielo, pero viven toda su vida como si fueran a estar por la eternidad aquí en la tierra. Usted se va a perder la oportunidad de alcanzar el cielo si usted vive pensando en que lo más importante es lo que está aquí en la tierra. Tenemos que poner nuestra mirada más allá de lo que ven nuestros ojos. Tenemos que ver hacia la eternidad, estar enfocados no en las cosas de la tierra, porque cuando tú estás enfocado en las cosas de la tierra, va a ser fácil alimentar tu carne y tus pensamientos de las cosas de este mundo. Y el que alimenta su espíritu sabe que este mundo no es su hogar, por eso se alimenta de lo que viene del cielo. ¿Cuántos dicen amén? Aquel que alimenta su espíritu sabe, aleluya, que solamente estamos aquí de paso. Dice el escritor a los hebreos, aleluya, que no tenemos ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Hace poco me hice ciudadano de los Estados Unidos. Amén. Pero la verdad es que nuestra ciudadanía, aquellos que, aleluya, vivimos para Dios, nuestra ciudadanía no es terrenal. Esta ciudadanía es temporal. Esta ciudadanía, aleluya, es un por mientras, estamos aquí de paso. Por eso cuando Pedro habla, aleluya, a la iglesia le dice, vivan como peregrinos y extranjeros. Pero a veces estamos viviendo pensando en que la iglesia se va a quedar aquí por la eternidad, pero no, vendrá el día en que sonará la trompeta de Dios. ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Cuántos lo están esperando? Un día vendrá nuestro amado, un día vendrá nuestro Salvador, nuestro Redentor, aparecerá en las nubes y escucharemos ese sonar de la trompeta y nos vamos a reunir con Él allá en las nubes. ¿Cuántos alaban a Dios por ello? Tenemos que vivir por lo eterno. Esto temporal se acaba. Esto solamente es momentáneo. Aleluya, necesitamos alimentar nuestro espíritu. Aleluya, porque este mundo no es nuestro hogar. Tenemos que alimentarnos de las cosas que están en el cielo. Bendito sea el nombre del Señor. Sabe que el apóstol Pablo en ese mismo Colosenses capítulo 3, versículo número 10, más adelante, el apóstol Pablo dice lo siguiente, dice, vístanse con la nueva naturaleza y se renovarán a medida que aprendan a conocer a su Creador y se parezcan más a Él. Pablo habla de una nueva vestimenta. De esa manera lo está tipificando el apóstol Pablo. Dice, hay que vestirse con una nueva vestimenta. Su nueva naturaleza amerita nuevos hábitos, amerita nuevas ropas. Y entonces dice, tienen que vestirse con la nueva naturaleza. Amén.
y se renovará a medida de que aprendan a conocer a Cristo y se parezcan a su Creador, y se parezcan más a Él. Nuestra forma de vestir espiritualmente hablando es distinta porque nuestra mirada no está en lo temporal, sino que está en lo eterno. Amén. Cuando usted empaqueta una maleta porque usted va a salir de viaje, ¿qué es lo que pone dentro de esa maleta? Por ejemplo, si usted va a la playa, usted no va a empaquetar un abrigo. Al menos que se vaya para Alaska o no sé, para el Polo Norte, allá con los pingüinos, ¿verdad? Los osos polares. Pero si usted va a la playa, por ejemplo, si usted va a Florida, seguramente no va a empaquetar una chamarra de esas de piel, ¿verdad? Que lo cubran del frío. ¿Por qué? Porque usted sabe que no la va a necesitar. ¿A poco no? Usted prepara su maleta de acuerdo, ¿sí?, a su destino. Si usted va a la playa, seguramente por lo menos el 70-80% de la ropa que usted va a empaquetar ahí tiene que ver, hermanos, con ropa que lo haga sentirse ligero, que lo haga sentirse, aleluya, sin tanto calor. ¿Por qué? Porque usted va a la playa. ¿Me entiende? No va a llevar ropa de frío. Si usted va a la montaña, seguramente su maleta va a ser empaquetada de otras cosas. ¿Me entiende? Va a ser muy distinta. ¿Por qué? Porque empaquetamos nuestra maleta de acuerdo al destino al que nos dirigimos. La pregunta es: ¿hacia dónde usted se dirige espiritualmente? ¿Hacia dónde nos estamos dirigiendo? Si tu destino es el infierno, entonces tú vas a llenar la maleta de tu corazón con esas cosas, porque tu destino es el infierno. Pero si tu destino es el cielo, dice el apóstol Pablo, vístanse de acuerdo a la nueva naturaleza creada en Cristo Jesús. Miren lo que dice Pablo, versículo 12 al 14. Pablo dice: dado que Dios los eligió para que sean su pueblo santo. Estamos hablando del fruto de santidad, que es, aleluya, que es una característica, aleluya, que señala, que distingue a aquellos que han sido libres del pecado. Dice Pablo: dado que Dios los eligió para que sean su pueblo santo y amado por Él, ustedes tienen que vestirse. Su maleta, aleluya, tiene que vestirse, escuche esto, de tierna compasión, de bondad, de humildad, de gentileza, de paciencia. Sean comprensivos con las faltas de los demás y perdonen a todo el que los ofenda. Recuerden que el Señor los perdonó a ustedes, así que ustedes deben de perdonar a otros. Sobre todo, vístanse de amor, lo cual nos une a todos en perfecta armonía. Den un aplauso fuerte a nuestro Dios. Entonces, ¿qué es lo que lleva usted en su maleta? ¿Qué es lo que con qué está vistiendo su corazón? Porque las prendas que usted con las que está vistiendo su corazón, hermanos, van a señalar su lugar de destino, hacia dónde usted se dirige. ¿Qué dice Pablo? Renueven su mente. Dice el apóstol Pablo: tienen que vivir no para lo temporal, vivan para lo que es eterno. Alimentemos el espíritu. ¿Sabe por qué? Porque eso que te alimenta en secreto te va a controlar y te va a gobernar en público. Y otro cuarto factor que nos va a ayudar a desarrollar el fruto de la santidad es experimentar el amor de Dios. Es experimentar el amor de Dios. La santidad es el resultado también de experimentar el amor maravilloso de Dios. Juan lo dice en primera de Juan capítulo 2 versículo 15. Pasen los músicos, por favor. Dice: no amen a este mundo ni las cosas que les ofrece, porque cuando aman al mundo, note esto, dice, no tienen el amor del Padre en ustedes. Así de sencillo dice Juan.
si ustedes todavía aman al mundo, ¿qué quiere decir esto? Vivir como el mundo vive. Si todavía ustedes están dando fruto, amén, de acuerdo a la manera en que el mundo vive, entonces el amor del Padre no está en ustedes. Simplemente es una muestra de que no han experimentado el verdadero amor del Padre. ¿Por qué? Porque vivir en pecado y tener el amor del Padre es algo, hermanos, que no es compatible, es incompatible. Vivir en pecado y el amor del Padre no pueden estar en el mismo lugar, es incompatible. Aquellos que viven, aleluya, libres del pecado, dan fruto de santidad porque han experimentado el toque del amor de Dios. Y el toque del amor de Dios nos hace libres de la culpa. Eso es producto del amor de Dios. Eso fue lo que sucedió con el hijo pródigo. Cuando había cometido tantos errores, cuando había tomado malas decisiones, cuando había equivocado el rumbo, él merecía castigo, el señalamiento de su padre, el desprecio, el rechazo de su padre. Pero cuando él regresa humillado para buscar, aleluya, el cuidado de su padre, el perdón de su padre, la Biblia dice que el padre lo abraza. El padre, aleluya, lo manda a bañar, lo manda a cambiar sus ropas, pone un anillo nuevo en su dedo, aleluya. ¿Por qué? Porque su padre le dio a experimentar un amor, aleluya, un amor ilimitado. Una clase de amor, aleluya, que se podía experimentar. Él dijo, aleluya, tómame como otro más de tus jornaleros. Y el padre dijo, ¿por qué te voy a tratar como otro de mis jornaleros si tú eres mi hijo? ¿Por qué tratarte de otra manera cuando tú eres, aleluya, mi hijo? Así que dice la Biblia que lo abrazó, lo besó y también celebró una fiesta, porque eso es el amor del Padre. Y cuando tú experimentas el amor del Padre, ya no hay culpa. Y cuando tú experimentas el amor del Padre, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. El Padre no está aquí para señalarte. El Padre no está aquí para apuntarte, aleluya, y decirte no eres aceptado. El Señor dice en su palabra que al corazón contrito y humillado Él no lo desprecia, porque el amor del Padre es real. Y todo aquel que viene a Él rendido y humillado lo puede experimentar. Pero no podemos esperar vivir en pecado y experimentar o pretender experimentar el amor del Padre en nuestras vidas. Primera de Juan capítulo 4 verso 18 dice: en esa clase de amor no hay temor, porque el amor perfecto expulsa todo temor. Y dice, mire, si tenemos miedo es por temor al castigo, y esto muestra que no hemos experimentado plenamente el perfecto amor de Dios. Es evidencia de que el amor de Dios, si todavía hay culpa, si todavía hay esa culpa que nos llena, que nos hace sentir temor en nuestros corazones, dice el apóstol Juan, entonces esto es evidencia o muestra de que no han experimentado plenamente el perfecto amor de Dios. Hay otro pasaje que quiero compartir con ustedes. Primera de Juan 3:6. Todo el que permanece en él no practica el pecado, y todo el que practica el pecado no lo ha visto ni lo ha conocido. Y hay otra cosa, una última cosa. Yo pensé que iba a terminar, pero me faltó ser esclavo de la justicia. El fruto de santidad es resultado de ser esclavo de justicia. Romanos 6:18 dice: y libertados del pecado, viniste a ser siervos de la justicia. Cuando Dios nos da libertad del pecado, no lo hace para que vivamos de una manera como nosotros queramos. El Señor nos liberó
para que ahora tú y yo le pertenezcamos completamente a Él. Porque en el contexto bíblico, ser siervo de la justicia se refiere no a opresión. Un siervo de justicia no es que esté oprimido. Un siervo de justicia en el contexto bíblico habla de una pertenencia total y obediencia voluntaria al Señor. Así que cuando nosotros fuimos libres del pecado, no fuimos hechos libres para vivir a nuestro antojo. No es libertinaje, no es vivir fuera de autoridad, no es vivir fuera de sujeción, es vivir bajo la autoridad, pero también el amor de Cristo Jesús. Póngase de pie conmigo, por favor, en esta noche. La última característica de aquellos que viven libres del pecado es que anhelan la vida eterna. No se conforman con las cosas temporales. Creo que tiene mucho que ver con uno de los puntos que mencionábamos hace un rato. Pero qué importante es que tú y yo entendamos el concepto de la libertad verdadera. Porque si no entendemos lo que es ser libres del pecado, esto puede ser peligroso y podemos caminar por caminos equivocados. Yo he estado mencionando esto en las últimas oportunidades, porque de pronto habrá personas que digan: pero pastor, ¿cómo es posible navegar? ¿Cómo es posible navegar y transitar y vivir para Dios en un mundo que constantemente nos está bombardeando? Como cuando las tempestades en el mar se levantan y el barco va surcando, va navegando en medio de la tempestad. ¿Sabe qué? Y lo he estado diciendo, por más que las olas se levanten, el barco puede estar navegando seguro, siempre y cuando no permita que el agua se infiltre o se filtre. Siempre y cuando el barco no permita filtraciones de agua. Aun cuando la tormenta allá afuera esté furiosa, el barco puede navegar seguro si el barco se mantiene íntegro, si el barco se mantiene sin permitir que el agua penetre. Es lo mismo que sucede conmigo y contigo. Podemos navegar seguros en este mundo si simplemente nos negamos a que se filtren las costumbres, que se filtren los valores, que se filtren las ideas de este mundo. Pero es una decisión que tú y yo tenemos que tomar todos los días. Es una decisión en la que tú y yo tenemos que afirmarnos todos los días. Todos los días decirle al Señor: Señor, quiero vivir para ti, porque mi propósito, mi anhelo, mi deseo en mi corazón es agradarte a ti constantemente. ¿Cuántos quieren decirle esto al Señor en esta noche?